Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Felipe Campurrego, junto a mi compañero Paul Hernando Tungelo Casas. En esta oportunidad expondremos algunas funciones básicas en los automatismos, la cual nuestra primera función básica es la función toggle. Esta función toggle, recordemos que la podemos utilizar para controlar dos tipos de cargas o una carga, en la cual solo utilizaremos un pulsador o por medio de un pulso podremos controlar dos diferentes funciones en un circuito. Entonces, hoy ahora podremos ver en la parte inferior nuestro circuito de mando y en la parte superior nuestro circuito de electroneumático. Recordemos que estas simulaciones las estamos haciendo en nuestra herramienta FleetSim, ya que nuestra herramienta de Cadecimu no permite hacer esta función toggle. Así que elegimos FleetSim para hacer este tipo de función. Ahora, ubicados en nuestro circuito de mando, el operario simplemente tendría que presionar el pulsador S1, que activará a su vez nuestro contactor K0. K0 hará cerrar su contacto normalmente abierto y energizarán ahora nuestro contacto K1. Este contacto K1 a su vez cerrará el contacto normalmente abierto K1, haciendo que este mismo haga energizar o energice mi contactor K2, y este contactor K2 tiene una maniobra permanente, lo cual evita que este se desenergice sin la orden de que yo se lo dé. Ahora, nos ubicamos en nuestro circuito de potencia, o nos ubicamos en nuestro circuito electroneumático, que nos indica que si cuando estamos pulsando nuestro pulsador por primera vez, ahora también nuestro contactor K1, como sabemos que está activado, se cerrará. Este contacto normalmente abierto se cerrará, energizando mi LED y también mi solenoide de válvula, que la tenemos acá en nuestra parte electroneumática, y es una válvula 5.2 con retroceso asistido por resorte. Entonces, luego de que estamos en nuestra parte neumática, sabemos que el aire está siendo enviado de un compresor hacia nuestra área de mantenimiento. Luego viaja a la válvula, que como sabemos está activa por el solenoide Y0, que enviará aire a la cápsula o enviará aire al cilindro para que este sea llenado y pueda salir el vástago. Ahora, nuevamente ubicados en el circuito de mando, presionamos una segunda vez, lo cual nos indicaría que ahora debe hacer otra función. Esta otra función ahora, ¿cuál es? Sería desactivar el circuito, en lo que podemos ver así. Luego de que nuestro contacto K2, como sabemos, está activo, recordémoslo, está activo, y nuestro contactor K0, que sería nuestra nueva pulsación, cuando pulsemos S1, recordemos, K0 se energizará y acá este contacto normalmente abierto se cerrará, haciendo que K3 se energice, K3 haga una maniobra permanente, y por último me abra el contactor normalmente cerrado que tengo acá, me lo abra y desenergice nuestro contacto K1. Y sabemos que nuestro contacto K1 es el que energiza mi carga, lo que por consiguiente, si lo presionamos, él se va a abrir y me desenergizará mi carga. En este caso, el solenoide es Y0 y el LED, que me controla mi válvula 5.2 en nuestra parte electroneumática. Ahora, para nuestra segunda configuración o nuestra segunda función, se nos ha indicado
que un operario al oprimir o al accionar un pulso, 3 segundos después de que se sea accionado, la carga debe energizarse. Todo esto nos indica que como parámetro debe haber un temporizador a la desconexión, o esto se debe hacer con un temporizador a la desconexión. Ubicados en la pantalla tenemos en la parte superior nuestro circuito de potencia o circuito de electroneumático, y en la parte inferior tenemos nuestro circuito de mando. Dicho circuito de mando inicia con que el operario presione nuestro pulsador S1, enviando o generando señal a nuestro contactor casero, que este mismo tendrá una maniobra permanente gracias a este contactor casero que está normalmente abierto, y que al momento de pulsar S1 se va a volver en un contacto cerrado. Luego de que este contacto casero sea activado, nuestro contacto casero que está en nuestra línea 3 se abrirá, haciendo que se desenergice nuestro contacto orientado a la desconexión. Este contacto sabemos que entra en funcionamiento al momento de desconectarse. Entonces, cuando se desconecta, va a iniciar su conteo, y al momento de acabar el conteo cerrará el contacto T0. Recordemos que los contactos o temporizadores, los temporizadores con su simbología es de T. Entonces tenemos nuestro temporizador, y al momento de que termine el conteo se cerrará el contacto que teníamos en la línea 4 para este temporizador, haciendo que a su vez me energice mi contacto, mi solenoide Y0, para que éste envíe a mi válvula en la que tengo en el diagrama electroneumático, me envíe señal a mi válvula, haciendo que luego de que el aire sea enviado desde el compresor y desde el área de mantenimiento, pueda llegar el aire al cilindro, haciendo que el vástago salga. Luego sabemos también que se debe desenergizar el circuito. ¿Esto cómo lo haremos? Sabemos que tenemos una maniobra permanente a cada casero. Lo único es desenergizar toda la línea, y así tendríamos nuevamente nuestro circuito para que el operario presione el pulsador S1. Que debemos hacer un contactores, y que este contador llegue a 4. Número 4, el contador al llegar a 4 me energice una carga. En este caso, nuestra carga que tenemos es en el circuito electroneumático de la parte izquierda y el circuito de mando de la parte derecha. Ubiquémonos primero en la parte derecha, en la parte de mando. Sabemos que tenemos un pulsador S1, el cual nos va a controlar el que mueve las pulsaciones, que a su vez, cuando el operario accione el pulsador S1, me enviará energía o me energizará mi contacto casero. Este contacto casero se encuentra en las líneas de la 2 a la 10, siendo contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. Estos contactos son los que me permitirán pasar de varios pulsos, de cada uno de los pulsos pasar de línea en línea. Es decir, primero se me energizar algunas líneas en el primer pulso, en el segundo pulso otras 2 líneas, en el tercer pulso otras 2 líneas, y en el cuarto pulso otras 2 líneas, terminando así con el número de pulsos. Ahora, cuando pulsamos por primera vez, sabemos que se energiza nuestro contacto casero. Casero se cierra este contacto y me energiza K1. K1
como tenía un contacto normalmente abierto, se cierra enviándome señal o energizándome ahora el contacto K2. K2 tenemos una maniobra permanente que me asegura que siempre tengamos energía en el contacto K2. ¿Esto con qué fin? ¿Con qué fin se hacen estas maniobras? Se hacen con el fin de que siempre tengamos un circuito de memoria. Es decir, que en cada pulso nuestros pulsos anteriores no se desenergicen, sino siempre vayamos avanzando en cada pulso. Ahora, al pulsar una segunda vez, nuestro contacto K0 se vuelve a energizar, cerrándome el contacto K0 que se encuentra en la línea 4. Esta línea 4 me energizará nuestro contacto K3. Este contacto K3 a su vez cierra el contacto normalmente cerrado que está en la línea 5 y me envía o me energiza mi contacto K4. Este contacto K4 también tiene una maniobra permanente por la relación que dijimos anteriormente del circuito de memoria. Ahora, al pulsar una tercera vez, nuevamente se vuelve a energizar mi contacto K0, que hace que el contacto K0 que se encuentra en la línea 6 se cierre enviándome señal a mi contacto K5. Este contacto K5 a su vez se cierra en su contacto normalmente cerrado, normalmente abierto, se cierra y me envía o me energiza mi contacto K6. K6 a su vez se cierra con su contacto normalmente abierto, haciendo una maniobra permanente. Y al pulsar por una última vez, nuevamente se vuelve a energizar el contactor K0 y el contacto que se encuentra en la línea 8 se cerrará enviándome o energizándome el contacto K7. Este contacto K7 cierra su contacto normalmente abierto y me energiza por último mi contacto K8. K8 tiene también un contacto normalmente abierto que se cierra para hacer nuestra maniobra de permanente. Ahora, sabemos que K8 se energiza. Luego de que se energiza K8, tenemos ahora nuestra línea de la 11 a la 13 que nos indica el accionamiento para nuestro solenoide, en donde tenemos un contacto K8 que se encuentra en ese momento cerrado, pero no es normalmente abierto, a lo cual le está llegando energía a mi solenoide Y0 y mi solenoide Y0 sabemos que controla mi válvula en la parte electroneumática. Ahora miremos la parte electroneumática. Sabemos que llega el aire de un compresor que entra al área de mantenimiento y que luego viaja hacia mi válvula. Mi válvula al estar accionada deja escapar aire por la salida 4, llenando el cilindro y haciendo que el vástago salga. En el momento que se desenergiza el circuito, podemos evidenciar que el vástago llega a su posición inicial. Ahora, para nuestra última función, en la cual nos indican que debemos hacer un tren de pulsos con temporizadores orientados a la desconexión, por lo cual en pantalla se muestran en dos circuitos, en la parte inferior el circuito de mando y en la parte superior el circuito de potencia, el circuito electroneumático o pues la carga que vayamos a accionar. En este caso, sabemos que un tren de pulsos tiene flanco de subida y flanco de bajada. Este flanco debe ser el mismo. Entonces, se nos ha indicado que el operario, al pulsar S1, energizará nuestro contacto K0. Este contacto K0 cerrará
el contacto que tiene en la línea 2, haciendo que se haga una maniobra permanente. Este mismo contacto K0 se abrirá en la línea 3 para que inicie el accionamiento en nuestro temporizador T0. Este temporizador T0 a su vez abrirá este contacto T0, que permitirá ahora que se desconecte T1, que también es un temporizador orientado a la desconexión. Este temporizador, estos dos temporizadores tienen un tiempo de 2 segundos, el cual cuando termine su tiempo de 2 segundos cerrará este contacto que está en la línea 6, y como tenemos también el contacto T0 cerrado, hará que el solenoide Y0 se energice, lo mismo que el LED indicador. Luego de que este se indique, pasarán 2 segundos, en el cual será ahora el tiempo de T0, y en eso se convertirá el ciclo en un vaivén de pulsos, como podemos ver ahora en la simulación. Se denota en la simulación que cada 2 segundos se genera una señal, un pulso. Para poder desenergizar el circuito, debemos apagar la maniobra permanente. Entonces, ahora ubiquémonos en nuestro esquema electroneumático. El aire viaja o es alimentado por un compresor que viaja a nuestra área de mantenimiento y luego a nuestra válvula 3.2. Esta válvula 3.2, al estar accionada, me envía aire a mi cilindro, que llenará el cilindro para que mi vástago se expulse. Por el contrario, si nuestro solenoide o nuestro contacto Y0 no está energizado, la válvula regresará a su posición inicial, haciendo que el aire se escape y no me llene mi cilindro, por lo cual el cilindro estará en su posición inicial. Para la práctica de este ejercicio se nos solicita realizar el efecto de un temporizador con retardo a la conexión a partir de temporizadores con retardo a la desconexión. Entonces, acá me encargué de hacer el circuito sencillo con el temporizador a la conexión. Entonces vemos que al simularlo debemos mantener presionada la señal de S1 para que el temporizador inicie su cuenta regresiva y realice el efecto de cerrar su contacto temporizado, y pues por ende activar el piloto o el elemento que tenemos conectado asociado a este. Entonces, esto lo podemos ver claramente acá en este diagrama de tiempo, que vemos la señal 1 y la señal de activación para el temporizador, y el 2 es la señal de salida. Entonces dice que una vez que sea el flanco de subida y se mantenga la señal, él inicia su cuenta regresiva, y una vez que la cuenta regresiva va a cerrar el contacto. Entonces, no lógico, activa su contacto y continúa el tiempo que se mantenga presionado la señal de activación de la bobina del temporizador. Entonces tenemos acá en el circuito inferior, que es el homólogo para esta función, que mientras tengamos presionado C2 se va a cumplir la función exactamente igual como lo haría entonces el temporizador a la conexión. Pero debemos mantener presionada entonces la señal de C2 hasta que termine la cuenta regresiva de RT2. De lo contrario, nunca se da la activación del piloto.
Para esto lo que hicimos fue invertir la señal de activación del RT2. Como ya sabemos, el temporizador de la desconexión lo que hace es responder a los flancos de bajada de la señal. Entonces acá el circuito lo que hace es detectar los flancos de bajada y invertir esa señal. Es decir, en el momento en el flanco de subida, que es el que necesitamos para activar un relé con retardo a la conexión normal, lo que hacemos es invertir la señal para hacer funcionar el relé con retardo a la conexión. Es decir, le enviaremos el flanco de subida como si fuera un flanco de bajada para él y que realice la respectiva temporización. Una vez que cumple el tiempo, entonces va a cerrar su contacto y una vez que suelte la señal, pues va a quedar el circuito reseteado para una nueva activación. Ahora bien, este es el circuito para simular un temporizador con retardo a la desconexión a partir de un temporizador con retardo a la conexión. Entonces, la naturaleza de funcionamiento del temporizador a la desconexión requiere que mientras está presionada la señal, él no va a realizar el conteo de la temporización hasta que no detecte el flanco de bajada. Una vez que él detecta el flanco de bajada, es decir, soltar el pulsador, inicia la temporización y por último, una vez que cumpla su tiempo, entonces va a realizar la acción en su contacto temporizado. Como podemos ver acá en el diagrama de tiempo, entonces la señal 1 corresponde a la activación de la bobina para el temporizador a la desconexión. Vemos que cuando se produce el flanco de bajada, la señal de activación de la bobina inicia el proceso de temporización, es lo que vemos acá representado como T, y acá vemos la respuesta del contacto asociado. Entonces, una vez que se realizó la pulsación del BS1, él va a mantener la señal activada. Cuando detecte el flanco de bajada, temporiza y por último, una vez que cumple el tiempo que tenga programado, entonces realiza la desactivación de su señal de su salida temporizada. Entonces, en esencia acá lo que tuvimos que hacer es exactamente lo mismo que para el anterior, convertir los flancos de subida para los que responde el temporizador a la conexión en un flanco de bajada. Entonces, invertir la esencia de la señal de entrada. Es como mientras tengamos presionado S2, no se va a realizar la temporización, sino hasta que liberemos la señal, es decir, hasta que se produzca el flanco de bajada. Entonces, una vez que lo suelto, realiza temporización y desconecta el circuito acá de nuestro piloto indicador. Acá lo único que hacemos diferente es que debemos mantener energizada la bobina de RT2 para que él haga su respectiva temporización, ya que si él no mantiene la energización en su bobina, entonces no va a realizar la respectiva cuenta regresiva, no va a actuar. Entonces producimos acá en R2 un mezclamiento mecánico para mantener la alimentación de RT2 una vez que soltemos el pulsador, que se produzca el flanco de bajada. Como vemos, si volvemos a presionar antes de que se cumpla el tiempo, entonces se reinicia el temporizador, no va a responder. Como vemos, no desactiva el circuito, hay que mantenerse desactivado de S2, pues perder el flanco.